Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Empezamos entonces con esta parte 12 del capítulo de funciones y vamos a hacer algunos ejercicios de práctica para repasar un poco lo que hemos visto y cerrar este capítulo. Empezamos entonces con este primer ejercicio en el cual se nos muestra una función f cuya ley está dada por partes y es la que se muestra en la pantalla. F de x igual a un medio a la x para todos los x menores que menos 1 sobre x menos 1 para todos los x mayores o iguales que menos 1 y menores que 2, y finalmente toma la forma x cuadrado menos 4x más 3 para aquellos x que sean mayores que 2. Ahí tenemos 6 consignas que se nos piden desarrollar, así que vamos a ir analizando una por una. Vamos a comenzar con la primera, en la cual se pide determinar cuál es el dominio natural o dominio amplio de esta función. Para explicarlo, necesito que me sigan en el siguiente razonamiento, que va a constituir para mí un cálculo auxiliar. Vamos a dibujar en primer lugar el eje real x, de donde vamos a obtener el dominio, y mi intención es mostrarles que esta función adopta 3 formas diferentes en su ley según el tramo que se considere. Por ejemplo, vamos a tener un tramo como el que abarca la línea que se muestra en la pantalla, en el cual la función va a adoptar hasta el valor menos 1, sin incluir al valor menos 1, la forma 1 medio a la x. Pero también vamos a tener un segundo tramo, en el cual la función va a adoptar la forma menos 1 sobre x menos 1. Este tramo es el tramo desde menos 1 hasta 2, incluyendo al menos 1 y excluyendo al 2. Por último, para el tramo desde 2 hacia más infinito, la función va a tomar la forma x cuadrado menos 4x más 3. Solamente a modo de cálculo auxiliar, pensemos en la función de ley para el primer tramo igual a 1 medio a la x. Esa es una función del tipo exponencial y una vez que la estudiamos, recordemos que las funciones exponenciales tienen como dominio el conjunto de los reales. De todas formas, lo pueden razonar. El valor 1 medio puede ser elevado a cualquier número real. No tengo ninguna restricción. Con lo cual, en este primer tramo, x para mí va a poder tomar cualquier valor real. Y le vamos a agregar la condición, por supuesto, que x sea menor que menos 1, porque teníamos una restricción en la definición de la función. Vamos ahora con el segundo tramo, en el cual la ley adopta la forma menos 1 sobre x menos 1. Esta es una función del tipo homográfica y recuerden que había un valor para el cual este tipo de funciones no estaba definida. Y es el valor en el cual se anula el denominador. Acá claramente el número donde se anula el denominador es x igual a 1. Y como resulta que x igual a 1 se encuentra efectivamente en el tramo que estamos trabajando, a ese valor necesariamente lo vamos a tener que excluir. Y bueno, entonces este tramo, la x va a poder ser cualquier número real siempre que esté comprendido entre menos 1 y 2, incluyendo al menos 1 pero no incluyendo al 2, pero le vamos a pedir que sea distinto de 1. Si se fijan en la figura, le he agregado un punto abierto a la altura del número 1. Por último, para los x mayores que 2, la forma de la función es la de una cuadrática, x cuadrado menos 4x más 3. Esta es una función del tipo polinómica y una característica de ellas es que el dominio son todos los reales. Así que nuevamente por este tramo no vamos a tener ningún problema. Y entonces x puede ser cualquier real siempre que sea, por supuesto, mayor que 2, porque así está definido. Ahora vamos a prestar especial atención a los puntos en los cuales la forma de la ley cambia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en este caso nos referimos al valor x igual a menos 1 y x igual a 2. En x igual a menos 1
la ley pasa de ser la de una exponencial a una homográfica. Y en x igual a 2, la ley pasa de ser una homográfica a una cuadrática. Por lo tanto, pensemos en el valor menos 1 y notemos que la función está definida para menos 1. ¿En qué tramo? En el segundo tramo, porque fíjense que en la ley me dice que menos 1 sobre x menos 1 vale para cualquier x mayor o igual que menos 1. Y por eso, en el sector donde está dibujado con violeta, habíamos dibujado un punto lleno. Con lo cual, el número menos 1 efectivamente pertenece al dominio de la función. Ahora, en cambio, cuando se presentó la ley de la función, noten que la misma ya dejaba afuera al valor x igual a 2 del dominio de la misma, porque no hay definición para x igual a 2. ¿Por qué? Porque el segundo tramo está definido para x menores que 2 y el tercer tramo está definido para x mayores que 2. Es decir, 2 no pertenece al dominio de la función y esto fue por la forma en la que se presentó al mismo. Con lo cual, vamos a observar todo este esquema y vamos a deducir que la respuesta para este punto es que el dominio son todos los valores reales excepto el 1, valor que se excluye del dominio por responsabilidad de la expresión definida para el segundo tramo, y también vamos a excluir al 2, pero esto era por la forma en la que estaba presentada la función, la cual no se definía para x igual a 2. Conclusión, nuestro dominio son todos los reales menos el 1 y el 2. Vamos a pasar al segundo punto muy sencillo en el cual nos preguntan cuál es su ordenada al origen. Recuerden que la ordenada al origen básicamente es la imagen del valor 0. Así que lo que vamos a hacer es calcular f de 0. Y nos preguntamos entonces en cuál de las tres expresiones vamos a reemplazar a la x o a las x que aparezcan por el número 0. Bueno, lógicamente lo vamos a hacer en aquella expresión que esté definida para el tramo que contenga al 0. No es muy complicado darse cuenta que estamos hablando del segundo tramo porque este está definido para todos los x entre menos 1 y 2. Allí noten que está el número 0. Con lo cual vamos a reemplazar en menos 1 sobre x menos 1 por 0 y tenemos menos 1 sobre 0 menos 1. Por supuesto que esto da como resultado 1 y allí entonces tenemos a la ordenada al origen de esta función. En el punto C se nos pide hallar el conjunto de las raíces de la función y vamos a hacer un análisis similar al cálculo del dominio. Y esto lo vamos a hacer así porque en realidad podríamos obtener raíces de acuerdo a cada uno de los tramos. Vamos a comenzar con el primer tramo que está definido hasta menos 1 y lo que va a tener que suceder allí es que la ley valga 0. Recuerden que las raíces de una función son aquellos valores del dominio para los cuales la función se hace 0. Entonces tenemos que resolver la ecuación 1 medio a la x igual a 0 y bueno, por supuesto que esta ecuación no tiene solución, así que vamos a escribir esto como conjunto vacío y esto se debe a que las potencias del valor 1 medio siempre son valores positivos, nunca van a poder dar 0. Vamos a hacer lo mismo para el segundo tramo, entonces vamos a escribir la ley que toma la función en el segundo tramo y la vamos a igualar a 0. Recuerden que hacemos esto para calcular las raíces. Bien, la expresión menos 1 sobre x menos 1, que es un cociente, va a ser igual a 0 solamente si el numerador es 0. Yo sé que ustedes a veces piensan que lo que hacen es pasar y entre comillas multiplicando el x menos 1 para el segundo miembro, pero en realidad el razonamiento es el que les acabo de explicar. Una división da 0 si el numerador da 0, esa es la única forma. Entonces lo que voy a hacer es escribir menos 1 igual a 0, ecuación que por supuesto no tiene solución porque esto es un absurdo. Así que por esta vía tampoco vamos a obtener ninguna raíz y la solución es el conjunto vacío. Por último, lo vamos a hacer para el tercer tramo y lo que vamos a hacer es escribir la forma que adopta la ley en este tramo y lo igualamos a 0. Tenemos entonces x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Esto por supuesto es una ecuación cuadrática
Y recuerden que podemos aplicar la fórmula resolvente para conocer cuáles son sus soluciones. Bueno, ese trabajo te lo dejo para vos. Van a llegar a que los posibles resultados para esta ecuación son x igual a 1 o también x igual a 3. Pero ahora tenemos que prestar atención a lo siguiente. Resulta que el número x igual a 3 sí está en este tramo. Sin embargo, el valor x igual a 1 no pertenece a este tramo. Entonces a esta solución la vamos a tener que descartar. ¿Pero cómo? ¿Esto es un error? Bueno, no. Cuando nosotros resolvemos la ecuación x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, a esa ecuación, así sola, le falta información. No sabe que estamos hablando de una función, que estamos trabajando buscando las raíces y que esta está definida por tramos. Así que entonces nos estaría dando la solución de la ecuación sin tener en cuenta todo lo demás, cuestiones de cómo está definida, etc. Bien, vamos a excluir al número 1, por supuesto, y entonces llegamos a la conclusión que el conjunto de las raíces de esta función es el único valor 3 que lo vamos a escribir entre llaves porque recuerden que se trata de un conjunto. Vamos a pasar a la parte D de este ejercicio en el cual se nos pide probablemente la cuestión que más se les complique, que es realizar la gráfica. Yo voy a utilizar una técnica que en realidad mucho no me gusta, pero para enfatizar en el hecho de que hay que quedarse con partes por separadas de 3 gráficas distintas. Pero me gustaría realmente dejar en claro que esto que estamos presentando es una única función cuya ley tiene 3 formas diferentes para 3 tramos diferentes. No son para nada 3 funciones y eso es un error habitual. Así que hay que descartar esa idea. Recuerden que estamos hablando de una única función que, bueno, justo tiene 3 formas diferentes para su ley de acuerdo a los tramos para los cuales la misma está definida. A ver, dejemos eso de lado y quiero que quede bien claro. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a pensar como que tenemos 3 funciones por separado. Vamos a comenzar con la primera, que es y igual a 1 medio a la x. Esta es una función exponencial que ya hemos estudiado. Como la base de esta función exponencial es un número que se encuentra entre 0 y 1, va a ser una función decreciente. Y en la pantalla estamos mostrando lo que sería su gráfica. Recalco, sin considerar que estamos hablando de una función única por partes, etc. Es como si estuviéramos haciendo un cálculo auxiliar. Bien, como en la función f que nos interesa, la forma 1 medio a la x se adopta para los x menores que menos 1, todo lo que esté a la derecha del menos 1 va a tener que ser eliminado de la gráfica. En la pantalla lo voy a marcar con una sombra. Eso va a representar lo que en el dibujo final tenemos que borrar. Ahora pensemos en la función de ley y igual a menos 1 sobre x menos 1, que se trata de una homográfica. Bueno, habrá que estudiarla, calcular su asíntota vertical, su asíntota horizontal, darle algunos puntos de referencia para poder graficarla mejor. Y resulta que la gráfica de esa función, te dejo para que hagas el análisis vos, es la hipérbola que se muestra en la pantalla. Pero para esta función f, la forma menos 1 sobre x menos 1 la adopta si los x están entre menos 1 y 2. Así que estas regiones que estamos sombreando vamos a tener que eliminarlas del dibujo final. Por último, si pensamos en la función de ley y igual a x cuadrado menos 4x más 3, recuerden que este tipo de función es una polinómica y en particular es cuadrática. Bueno, habrá que hacer todo su estudio, el cálculo de la ordenada del origen, las raíces, el eje de simetría, el vértice. Y obtenemos su gráfica completa, estudiándola de forma aislada, que es toda una parábola como la que se está mostrando en la pantalla. Nuevamente, como para esta función f, la ley toma esa forma si x es mayor que 2, vamos a borrar todo lo que esté antes que el 2, que es lo que estamos sombreando. Así que bueno, ahora en esta pantalla, a continuación voy a hacer ese resumencito a la izquierda y finalmente vamos a graficar la función f, que es la que se está mostrando en la pantalla en tamaño mayor, que está a la derecha. Bien, quiero hacer especial énfasis en esta cuestión de los puntos donde la ley cambia. Noten que para menos 1, en la curva exponencial, a la altura del menos 1, hacemos un punto abierto,
porque la ley de la función adoptaba la forma de una exponencial para los x menores que menos 1. En cambio, a la altura del menos 1, pero por la parte de la hipérbola que hemos dibujado, dibujamos un punto lleno, y esto era porque la función se definía para menos 1 en ese segundo tramo. Respecto del segundo punto donde la ley cambia, que es x igual a 2, como no estaba definido para 2, ahí fíjense que justo es verdad que las gráficas tienden a conectarse, pero hay un punto abierto, un punto vacío, porque en realidad la función no estaba definida para el valor x igual a 2. Desde esta gráfica noten cómo podemos observar muy fácilmente que el dominio de esta función son todos los reales menos el 1, en donde allí hay una asíntota, pero además no hay imagen, y el número 2, que tiene un punto vacío. Noten cómo la ordenada del origen que habíamos calculado anteriormente, que era f de 0 igual a 1, es verdad que es así, porque vemos que la gráfica corta al eje y en el punto 0, 1. Y noten también que la única raíz de esta función es el valor x igual a 3. Pasamos al punto E, en el que se nos pide analizar su crecimiento. Bien, y acá vamos a hacer alguna observación. En primer lugar, voy a hacer la gráfica de la función. Nos vamos a referir en forma bastante intuitiva, no lo vamos a hacer en forma analítica, sino desde su gráfica al análisis del crecimiento. Y les quiero mostrar lo siguiente. Es bastante fácil notar que la función se comporta de manera decreciente en el primer tramo para el cual está definida. Después tenemos un segundo tramo que es desde menos 1 hasta 1, y ahí fíjense que la función crece. Tenemos otro tramo que es desde 1 hasta 2, y ahí la función también sigue creciendo. Y después en el tramo desde 2 hacia más infinito, la función también crece. Así que como respuesta a este problema, yo pondría lo siguiente. F es decreciente en el intervalo abierto menos infinito menos 1. F es creciente en el intervalo semiabierto o semicerrado menos 1, 1. F es creciente en el intervalo abierto 1, 2. Y por último, F es creciente en el intervalo abierto 2 más infinito. Y en base a esto, antes de que te alertes, quiero hacerte dos aclaraciones importantísimas. Primero, si observas el segundo renglón de la respuesta, yo puse que f es creciente en el intervalo menos 1, 1, considerando en el intervalo al valor menos 1. Probablemente ustedes tengan la costumbre de escribir el crecimiento o el decrecimiento de una función en intervalos abiertos. Pero eso no es del todo correcto, porque en el intervalo menos 1, 1, que corresponde al segundo renglón, la función cumple la definición de crecimiento, que si no la recordás, te invito a que la mires en uno de los primeros videos del capítulo de funciones. No te quiero regalar la respuesta, pero acordate de analizar esto y déjame en comentarios por qué yo estoy diciendo que el menos 1 se puede considerar en el intervalo en donde se escribe que la función f es creciente. Dicho esto, voy a pasar a la segunda observación. Si ustedes observan el segundo, tercer y cuarto renglón de la respuesta, tal vez a ustedes se les vino a la cabeza, pero ¿por qué no escribió un solo renglón uniendo a los intervalos como estamos mostrando en la pantalla? Es decir que f es creciente en menos 1, 1, unión 1, 2, unión 2 más infinito. Bueno, voy a explicar por qué esto es incorrecto. Primero, porque el crecimiento o decrecimiento de una función se define en un intervalo, no en uniones de intervalos. Y segundo, que si se definiese en uniones de intervalos, noten cómo este conjunto no verificaría la definición de crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que voy a elegir dos valores del dominio a los cuales les voy a llamar A y B. Acá estamos marcando A, acá estamos marcando a B. Ahora lo que voy a hacer es buscar la imagen del valor A y la voy a proceder a marcar. Acá la encontramos, justo coincide con el valor 2. Y ahora voy a buscar la imagen del valor B. Ahí la marcamos, justo coincide con el valor 1. Bien, para que una función sea creciente,
Si el número b es mayor que a, entonces tiene que cumplirse que la imagen de b también sea mayor que la imagen de a. Eso pasaría si una función es creciente en un conjunto. Y sin embargo, acá pueden notar que el hecho de que b sea mayor que a, que efectivamente lo es, b está más a la derecha, no implica que f de b sea mayor que f de a. Y esto, por supuesto, es producto de haber escrito el crecimiento de la función como unión de intervalos. Es mentira, es falso que la función es creciente en todo ese conjunto que está escrito en verde. Con lo cual, vamos a decir que esta notación es incorrecta. Por último, vamos a analizar cuál es el conjunto imagen de esta función y podemos observar que los valores de i en realidad son imagen de cualquier número de x, excepto 1, que es el valor menos 1, porque a esa altura hay un punto abierto y no le corresponde a ningún otro valor de x. Así que con esto quiero decir que si imaginamos a la función como dos conjuntos, al menos 1 del segundo conjunto no le llega ninguna flecha del primer conjunto. Así que el conjunto imagen entonces es el dado por todos los reales, excepto por el menos 1. Voy a terminar esta práctica con esta primera parte acá y continuamos haciendo más práctica en el próximo video. Chau.